¿Qué harías si tu mayor enemigo fuera considerado invencible? Si hubiera humillado a tu pueblo durante 16 años consecutivos? Si cada vez que sus soldados aparecían en el horizonte, tus compatriotas temblaran de terror? En octubre del año 202 a.C., en las llanuras áridas del norte de África, un joven romano de apenas 33 años está a punto de hacer lo imposible. Frente a él se encuentra Aníbal Barca, el hombre que cruzó los Alpes con elefantes, que aniquiló 80.000 legionarios en una sola batalla, que durante casi 2 décadas ha sido la pesadilla de Roma. Pero hoy, todo va a cambiar para siempre. ¿Puede el linaje determinar la grandeza de un hombre? En el año 236 a.C., en una de las colinas más prestigiosas de Roma, nació un niño destinado a cargar con el peso de siglos de gloria familiar. Los Cornelii Scipiones no eran una familia cualquiera. Eran una dinastía de poder, una de las 5 casas patricias más antiguas e influyentes de la República Romana. Imagina crecer sabiendo que tu bisabuelo, tu abuelo y tu padre habían sido cónsules, los hombres más poderosos de Roma. Imagina que cada día de tu infancia, los bustos de mármol de tus ancestrosos te recordaran que el fracaso no era una opción. Publio Cornelio Escipión. El joven creció en un mundo donde la excelencia militar no era solo esperada, sino inevitable. Su padre, también llamado Publio Cornelio Escipión, era un general respetado y político influyente. Su madre, Pomponia, provenía igualmente de una familia consular ilustre. Los hermanos de ella, Manio y Marco Pomponio Mato, habían sido cónsules en años recientes. Esta no era simplemente riqueza, era poder generacional, influencia que se extendía por toda la maquinaria política y militar de Roma. El joven Escipión respiraba política desde la cuna, pero también algo más peligroso, la expectativa de grandeza. La educación de un patricio romano era brutal y meticulosa. Desde los 7 años, el futuro general recibía entrenamiento militar bajo la supervisión de veteranos experimentados. Aprendía esgrima, equitación, lanzamiento de jabalina y algo que resultaría crucial para su futuro, estrategia militar. Pero los Scipiones tenían algo que los distinguía de otras familias nobles. Eran progresistas, abiertos a la cultura griega en una época donde muchos romanos la consideraban decadente. El joven Publio aprendió a hablar griego con fluidez, estudió filosofía y retórica, absorbió las tácticas de Alejandro Magno. Esta apertura mental sería más tarde tanto su mayor fortaleza como la fuente de sus enemigos más implacables. Mientras Escipión crecía en los palacios de mármol de Roma, al otro lado del Mediterráneo, en Cartago, otro joven de familia militar también se preparaba para la guerra. Aníbal Barca, hijo del gran general Amílcar, había jurado odio eterno contra Roma cuando tenía apenas 9 años. Su padre lo había llevado ante los altares de los dioses cartagineses y le había hecho prometer que jamás sería amigo de los romanos. 2 niños, 2 civilizaciones, 2 destinos que colisionarían en una guerra que definiría quién dominaría el mundo mediterráneo. El escenario estaba preparado para el conflicto más épico de la antigüedad. El año 218 a.C. marcó el fin de la infancia para ambos jóvenes. Aníbal, cumpliendo la promesa hecha a su padre, inició su marcha legendaria desde España hacia Italia. Con un ejército de 90.000 hombres, 37 elefantes y una determinación férrea, el general cartaginés se dispuso a realizar lo imposible: cruzar los Alpes en pleno invierno y llevar la guerra hasta el corazón mismo de Roma. Para los romanos, acostumbrados a luchar en territorios lejanos, la idea de que el enemigo llegara hasta sus propias puertas era inconcebible. Pero Aníbal había estudiado a su enemigo durante años y sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. La Segunda Guerra Púnica había comenzado
y con ella el destino de Escipión quedaría sellado para siempre. ¿Qué se siente ver morir a tu padre en tus brazos? El 18 de noviembre del año 218 a.C., junto al río Ticino, en el norte de Italia, un adolescente de apenas 18 años está a punto de descubrirlo. La noticia de que Aníbal había logrado cruzar los Alpes con la mayoría de su ejército intacto había caído sobre Roma como un rayo. El cónsul Publio Cornelio Escipión, padre de nuestro protagonista, había sido enviado urgentemente desde España para interceptar a los invasores. Lo que nadie esperaba era que Aníbal demostrara inmediatamente por qué era considerado un genio militar. La caballería cartaginesa, compuesta principalmente por jinetes númidas de una habilidad sobrenatural, destrozó completamente a la caballería romana en cuestión de minutos. El combate se transformó en una masacre unilateral. Los jinetes cartagineses rodearon por completo al destacamento en el que combatían el cónsul y su hijo. Publio Escipión padre, herido gravemente por una lanza cartaginesa, yacía aturdido mientras los enemigos cerraban el cerco. Los oficiales que lo acompañaban habían muerto o huido despavoridos. En ese momento de terror absoluto, cuando la muerte parecía inevitable, el joven Escipión tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Sin pensar en las consecuencias, cargó solo contra toda una unidad de caballería cartaginesa, abriendo un hueco en el cerco enemigo que permitió a su padre escapar con vida. Este acto de valor temerario no solo salvó la vida del cónsul, anunció al mundo que una nueva generación de guerreros romanos había llegado a la edad adulta. Pero la victoria personal no pudo ocultar la magnitud del desastre militar. Los romanos habían sido completamente superados en todos los aspectos: estrategia, táctica, movilidad y sobre todo psicología del combate. Aníbal había demostrado que sus jinetes númdios podían ejecutar maniobras que los romanos ni siquiera entendían. Sus elefantes, aunque pocos habían sobrevivido al cruce de los Alpes, causaban terror psicológico en soldados que jamás habían visto semejantes criaturas. Pero lo más devastador era la realización de que el enemigo que habían subestimado durante años era en realidad un estratega de genialidad sobrehumana. El río Ticino fue solo el aperitivo. Lo que vendría después haría que esta derrota pareciera una simple escaramuza. El impacto psicológico de la derrota del Ticino en el joven Escipión no puede subestimarse. Por primera vez en su vida, este hijo de la élite romana había presenciado la superioridad absoluta del enemigo. No se trataba de una derrota honorable entre iguales. Había sido una demostración humillante de inferioridad táctica. Mientras ayudaba a evacuar a su padre herido, mientras veía los cuerpos de soldados romanos esparcidos por la llanura, una transformación comenzó en su mente. En lugar de hundirse en la desesperación, Escipión empezó a estudiar obsesivamente cada aspecto de la derrota. ¿Cómo habían logrado los cartagineses esa coordinación perfecta entre infantería y caballería? ¿Por qué los elefantes habían sido tan efectivos psicológicamente? ¿Qué podían aprender los romanos de estas tácticas revolucionarias? El río Ticino enseñó al joven Escipión la lección más valiosa de su vida: que la guerra no se gana solo con valor, sino con inteligencia; que admirar las tácticas del enemigo no es traición, sino sabiduría; que para vencer a un genio militar, primero hay que entender completamente cómo piensa ese genio. Mientras otros nobles romanos se lamentaban de la cobardía o trucos sucios de Aníbal, Escipión comenzó a ver algo diferente: innovación pura, brillantez estratégica, evolución en el arte de la guerra. Y en lugar de odiar esa brillantez, decidió algo mucho más peligroso. Decidió aprender de ella, mejorarla y eventualmente usarla contra su propio creador.
¿Puede el horror más absoluto convertirse en la mejor educación? El 2 de agosto del año 216, antes de Cristo, en los campos de Canas, el joven Escipión está a punto de presenciar un evento que cambiará no solo su vida, sino el curso entero de la historia occidental. Como tribuno militar del mayor ejército que Roma jamás había reunido, 86.000 legionarios de élite, el futuro general observa con incredulidad cómo las fuerzas aparentemente invencibles de su patria caen en la trampa más perfecta jamás diseñada por una mente humana. Aníbal, con apenas 40.000 hombres, no solo va a derrotar a ese ejército romano, va a aniquilarlo tan completamente que durante siglos Canas será sinónimo de destrucción militar total. La batalla comenzó exactamente como los generales romanos Emilio Paulo y Terencio Varrón habían planeado. La infantería pesada romana, dispuesta en una formación masiva y compacta, cargó directamente contra el centro cartaginés. Los legionarios, los soldados más disciplinados del mundo, avanzaron con la precisión de una máquina de guerra, empujando hacia atrás a las tropas galas y españolas de Aníbal. Por un momento, pareció que la estrategia romana de fuerza bruta pura funcionaría. Los cartagineses retrocedían, su centro se curvaba peligrosamente y los soldados romanos rugían de triunfo anticipado. Pero Escipión, observando desde su posición, notó algo que sus superiores no vieron. La retirada cartaginesa era demasiado ordenada, demasiado controlada. No huían, estaban siendo dirigidos. Lo que sucedió en las siguientes 3 horas redefinió para siempre el concepto mismo de genialidad militar. Aníbal había diseñado su formación como una trampa mortal. Mientras su centro retrocedía, atrayendo cada vez más profundamente a las legiones romanas, sus flancos permanecían sólidos como rocas. La caballería cartaginesa, esos mismos jinetes númidas que habían destrozado a los romanos en Ticino, arrolló completamente a la caballería romana y después, en una maniobra que desafió todas las tácticas militares conocidas, dio la vuelta completa y atacó la retaguardia de la infantería romana. En cuestión de minutos, 80.000 soldados romanos se encontraron encerrados en un círculo perfecto de muerte, apretujados unos contra otros, incapaces de usar sus armas, siendo masacrados metódicamente por un enemigo que los superaba numéricamente en proporción de 2-1. Para el joven Escipión, presenciar Canas fue como observar a un maestro artista crear su obra maestra. Cada movimiento de Aníbal había sido calculado, cada reacción romana anticipada, cada fase de la batalla coreografiada con precisión sobrehumana. Pero lo más aterrador no era solo la perfección táctica, era la frialdad psicológica con la que el general cartaginés había manipulado las emociones y expectativas de sus enemigos. Había usado la arrogancia romana como un arma contra ellos mismos. Había transformado su mayor fortaleza, la disciplina de las legiones, en su debilidad fatal. Mientras miles de romanos morían a su alrededor, mientras la sangre empapaba la tierra de Apulia, Escipión entendió una verdad terrible y liberadora. La guerra no era solo una cuestión de valor y disciplina. Era un arte, una ciencia, un juego mental donde el más inteligente podía derrotar al más fuerte. Cuando el sol se puso sobre Canas, 50.000 romanos yacían muertos en un área de apenas unos kilómetros cuadrados. Entre los caídos estaba Emilio Paulo, uno de los cónsules, y prácticamente toda la élite militar de Roma. Pero entre los 4.000 sobrevivientes que lograron reagruparse en la ciudad fortificada de Canusium, un joven tribuno militar caminaba entre los soldados desmoralizados con una expresión que no era de derrota, sino de fascinación terrible. Escipión había visto el futuro de la guerra, y ese futuro se llamaba Aníbal. Pero también había visto algo más, que el genio militar podía aprenderse, estudiarse, imitarse y eventualmente superarse.
En los campos ensangrentados de Canas, mientras Roma agonizaba, nació la determinación que convertiría al discípulo en el maestro definitivo. ¿Qué sucede cuando el destino de una civilización recae sobre los hombros de un joven de 25 años? En el año 211 a.C., las noticias más devastadoras llegaron a Roma desde España. Publio Cornelio Escipión y su hermano Gneo, los dos generales responsables de mantener a los cartagineses alejados de la península ibérica, habían sido traicionados, derrotados y asesinados. Sus ejércitos destruidos, sus aliados íberos pasados al bando cartaginés. En cuestión de semanas, 8 años de conquistas romanas en España se habían desvanecido como humo. Pero lo peor de todo era que ahora nada impedía que Asdrúbal, el hermano de Aníbal, marchara con refuerzos masivos hacia Italia para unirse a las fuerzas que ya estaban devastando la península. Roma no solo había perdido a 2 de sus mejores generales, había perdido su última esperanza de victoria. Cuando el Senado romano se reunió para decidir quién sería enviado a vengar esta catástrofe, algo extraordinario sucedió. Nadie se ofreció voluntario. Los generales más experimentados, los políticos más ambiciosos, los miembros más prestigiosos de la élite militar, todos encontraron excusas para evitar lo que parecía una misión suicida. España se había convertido en el cementerio de reputaciones militares, el lugar donde las carreras políticas iban a morir. La magnitud del desastre era tal que reconquistar la península parecía imposible. Mantener lo poco que quedaba del territorio romano, improbable. Y sobrevivir a la experiencia, casi un milagro. El silencio en el Senado se volvió sepulcral hasta que una voz joven, clara y firme, rompió la tensión. Yo iré. El joven que se puso de pie era Publio Cornelio Escipión, hijo del general caído, sobreviviente de Canas, un hombre que acababa de cumplir 25 años y cuya experiencia militar se limitaba a 2 derrotas apocalípticas. Los senadores más veteranos intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Este muchacho pretendía hacer lo que generales con décadas de experiencia se negaban a intentar? Un joven que nunca había comandado ni siquiera una legión completa creía que podía reconquistar una provincia entera, pero cuando Escipión comenzó a hablar, explicando su visión estratégica para la campaña de España, algo cambió en la atmósfera del Senado. No estaba hablando un joven noble romántico en busca de gloria. Estaba hablando un estratega que había estudiado cada aspecto de las derrotas romanas y había llegado a conclusiones revolucionarias sobre cómo cambiar el curso de la guerra. La decisión del pueblo romano de otorgar a Escipión un comando proconsular sin haber sido pretor o cónsul estableció un precedente constitucional sin antecedentes. Tradicionalmente, solo los magistrados electos podían comandar ejércitos fuera de Italia. Pero las circunstancias desesperadas requerían medidas extraordinarias y había algo en la combinación de juventud, inteligencia y determinación feroz de Escipión que inspiraba confianza. Tal vez porque era el único que parecía entender realmente lo que había salido mal en las campañas anteriores. Tal vez porque su análisis de las tácticas cartaginesas mostraba una comprensión del arte militar que impresionaba incluso a veteranos escépticos. O tal vez porque Roma, en el momento más oscuro de su historia, necesitaba creer que la próxima generación podía lograr lo que la anterior había fallado en conseguir. Cuando Escipión se embarcó hacia España en el año 210 a.C., llevaba consigo algo más que soldados y suministros. Llevaba una revolución en ciernes. Durante los años que siguieron a Canas, mientras otros romanos maldecían las tácticas deshonestas de Aníbal, él las había estudiado obsesivamente.
Había diseccionado cada movimiento de la batalla, había analizado cada innovación cartaginesa, había llegado a una conclusión que escandalizaría a los tradicionalistas. Para derrotar a los cartagineses, los romanos tenían que aprender a pensar como cartagineses. La misión a España no era solo una oportunidad de vengar a su padre, era la oportunidad de probar que un nuevo tipo de general romano podía emerger de las cenizas de las derrotas pasadas. Un general que combinara el valor tradicional romano con la innovación táctica de los mejores estrategas mediterráneos. ¿Puede una sola batalla cambiar el equilibrio de una guerra mundial? En marzo del año 209 a.C., el joven Escipión está observando las murallas de Cartago Nova, la capital cartaginesa en España, la ciudad más fortificada de toda la península ibérica. Sus oficiales veteranos lo miran con una mezcla de admiración y terror. ¿En serio este comandante de 27 años planea atacar la fortaleza que ningún ejército ha logrado conquistar en más de una década? La ciudad está rodeada por murallas masivas, defendida por una guarnición de élite y protegida por una laguna que la hace prácticamente inexpugnable. Pero Escipión ha pasado meses preparando algo que va más allá de un asalto militar convencional. Ha diseñado una operación que combinará inteligencia militar, coordinación perfecta y una comprensión revolucionaria del terreno geográfico. Durante semanas, agentes romanos disfrazados habían infiltrado los mercados de Cartago Nova, estudiando no solo las defensas de la ciudad, sino algo mucho más sutil: los patrones de las mareas en la laguna que protegía la muralla norte. Los pescadores locales, sin saber que estaban hablando con espías romanos, habían revelado un secreto crucial. Durante ciertas horas de la tarde, cuando el viento del norte soplaba con fuerza, el nivel del agua descendía lo suficiente para permitir que hombres entrenados vadearían la laguna hasta la base de la muralla menos defendida. Era información que requería no solo espionaje brillante, sino también una mente capaz de integrar geografía, meteorología y táctica militar en una sola estrategia letal. Escipión había estado planeando no un asalto, sino una sinfonía de destrucción coordinada. El ataque comenzó al amanecer con una diversión perfectamente orquestada. Mientras el grueso del ejército romano lanzaba un asalto frontal, aparentemente desesperado, contra la puerta principal de la ciudad, atrayendo toda la atención de los defensores cartagineses, un grupo selecto de soldados de élite, liderado personalmente por Escipión, se movía sigilosamente hacia la laguna norte. Estos hombres habían sido entrenados durante semanas en técnicas de asalto anfibio, habían memorizado cada metro del terreno, habían practicado la escalada de murallas hasta alcanzar una coordinación casi sobrenatural. Cuando las mareas descendieron exactamente como Escipión había calculado, 500 legionarios romanos cruzaron silenciosamente la laguna, escalaron la muralla norte sin ser detectados y aparecieron como fantasmas en el corazón de la ciudad. Lo que siguió fue una demostración de planificación militar que rivalizaba con las mejores operaciones de Aníbal. Mientras los defensores cartagineses luchaban desesperadamente contra el asalto frontal romano, creyendo que habían contenido el ataque, Escipión y sus hombres abrieron las puertas de la ciudad desde adentro. En cuestión de horas, la fortaleza que había resistido todos los asedios anteriores se rindió completamente. Pero la verdadera genialidad de la operación no había sido militar, había sido psicológica. La rapidez y precisión del ataque habían demostrado a todas las tribus ibéricas que los romanos podían ser tan innovadores, tan impredecibles, tan devastadoramente efectivos como los cartagineses que habían dominado la península durante años. La conquista de Cartago Nova no solo dio a los romanos la capital cartaginesa en España,
Les dio acceso a los tesoros de plata que financiaban los ejércitos de Aníbal, a los arsenales que equipaban a sus soldados y a miles de rehenes ibéricos, cuya liberación inmediatamente ganó la lealtad de tribus enteras. Pero el impacto más profundo fue en la psicología colectiva de la guerra. Por primera vez desde Canas, los cartagineses habían sido completamente superados tácticamente. Por primera vez, un general romano había demostrado que podía pensar varios movimientos por delante de sus enemigos. Mientras las noticias de la victoria se extendían por todo el Mediterráneo, una realización comenzó a germinar en las mentes de amigos y enemigos por igual. Había aparecido un nuevo tipo de comandante romano, uno que combinaba la disciplina tradicional de las legiones con una innovación táctica que podía rivalizar con los mejores generales de cualquier civilización. ¿Puede un solo hombre cambiar siglos de tradición militar? Después de la conquista de Cartago Nova, mientras sus oficiales veteranos celebraban la victoria, Escipión los sorprendió con una declaración que habría escandalizado a cualquier general romano tradicional. Vamos a cambiar completamente la forma en que luchamos. Durante meses había estado observando no solo las tácticas cartaginesas, sino también las armas y técnicas de combate ibéricas. Los celtíberos locales usaban espadas cortas y curvas llamadas falcatas, forjadas con una técnica de acero que producía hojas de flexibilidad y dureza extraordinarias. Estas armas eran perfectas para el combate cercano, mucho más eficaces que las largas espadas romanas tradicionales. Pero adaptar armas extranjeras era solo el comienzo. Escipión planeaba revolucionar toda la filosofía militar romana. Inmediatamente después de tomar Cartago Nova, Escipión estableció talleres metalúrgicos trabajando día y noche para producir una nueva espada basada en el diseño ibérico, el Gladius Hispaniensis. Esta arma no era simplemente una copia de la falcata, era una evolución, una síntesis de la ingeniería ibérica con las necesidades específicas de la táctica romana. La hoja era más corta que las espadas romanas tradicionales, lo que la hacía perfecta para el combate en formaciones cerradas, pero su calidad metalúrgica superior la convertía en un arma devastadoramente letal tanto para cortar como para apuñalar. Por primera vez en la historia, los romanos estaban adoptando tecnología extranjera no por necesidad, sino por superioridad intrínseca. Era una revolución conceptual que habría horrorizado a generales tradicionalistas como Fabio Máximo. Pero la innovación armamentística era solo una parte de la transformación que Escipión estaba orquestando. También comenzó a reorganizar las tácticas de combate de sus legiones, incorporando elementos de flexibilidad y movilidad que había observado en los ejércitos cartagineses. Las formaciones romanas tradicionales dependían de la fuerza bruta y la disciplina inquebrantable. Las nuevas formaciones de Escipión combinaban esa disciplina con capacidad de maniobra rápida, coordinación entre diferentes tipos de unidades y algo completamente revolucionario, la capacidad de adaptación táctica en medio del combate. Sus centuriones recibían entrenamiento en toma de decisiones independiente. Sus soldados practicaban maniobras que requerían iniciativa individual dentro de la disciplina colectiva. El aspecto más controversial de las reformas de Escipión era su actitud hacia los aliados locales. Tradicionalmente, los romanos usaban tropas auxiliares ibéricas como carne de cañón, fuerzas desechables para absorber las primeras oleadas del ataque enemigo. Escipión adoptó un enfoque completamente diferente. Integró a los guerreros ibéricos como componentes esenciales de su estrategia militar, aprovechando su conocimiento superior del terreno local, su movilidad natural y su odio creciente hacia los ocupantes cartagineses. Pero lo más remarcable era que los trataba como aliados verdaderos, no como subordinados coloniales.
Esta política no solo mejoró dramáticamente la efectividad militar de sus fuerzas, también comenzó a transformar la percepción política de Roma entre las tribus locales. Los resultados de estas innovaciones se manifestaron dramáticamente en las batallas que siguieron. El ejército de Escipión se había convertido en algo sin precedentes, una fuerza militar que combinaba la disciplina legendaria de las legiones romanas con la flexibilidad táctica de los mejores ejércitos mediterráneos, equipada con armas superiores y animada por una moral de combate que provenía de victorias constantes. Cuando los comandantes cartagineses se enfrentaron a esta nueva máquina de guerra, descubrieron que todas sus tácticas tradicionales habían quedado obsoletas. No estaban luchando contra el mismo tipo de ejército romano que habían derrotado repetidamente durante años. Estaban enfrentando una evolución militar que representaba el futuro mismo del arte de la guerra. ¿Puede un estudiante superar a su maestro usando las propias técnicas del maestro en su contra? En el año 206 a.C., en las llanuras de Ilipa, cerca de la actual Sevilla, Escipión está a punto de demostrar que ha aprendido no solo las tácticas de Aníbal, sino que ha descubierto cómo mejorarlas. Frente a él se despliegan 70.000 soldados cartagineses bajo el mando conjunto de Asdrúbal Giscón y Magón Barca, el hermano menor de Aníbal. Estos no son generales cualquiera, son los mejores comandantes que Cartago puede ofrecer después del propio Aníbal. Han venido a España con órdenes específicas: destruir al joven general romano que ha estado causando demasiados problemas, recuperar el control de la península y enviar refuerzos masivos a Italia. Pero lo que no saben es que están a punto de presenciar la primera aplicación práctica de lo que los historiadores llamarán canas invertido. Durante varios días, ambos ejércitos se desplegaron en el campo de batalla siguiendo el mismo patrón ritual. Los cartagineses colocaban su infantería africana de élite en el centro, flanqueada por tropas ibéricas menos confiables en los extremos, con la caballería protegiendo las alas. Escipión respondía con la formación romana clásica: legiones en el centro, auxiliares en los flancos, caballería en los extremos. Cada mañana, los dos ejércitos se observaban mutuamente, realizaban algunas escaramuzas menores y se retiraban sin combate decisivo. Para los comandantes cartagineses, este patrón predecible era tranquilizador. Conocían perfectamente las tácticas romanas tradicionales y confiaban en poder derrotar cualquier ataque frontal con sus veteranos africanos. Pero Escipión estaba jugando un juego mucho más sutil. Estaba condicionando a sus enemigos a esperar una rutina específica. En la madrugada del día decisivo, Escipión rompió completamente el patrón establecido. Sus soldados habían desayunado y se habían armado en completa oscuridad, y al amanecer lanzaron un ataque de caballería y tropas ligeras contra los puestos avanzados cartagineses. Los comandantes enemigos, sorprendidos y obligados a formar sus líneas de batalla sin preparación adecuada, respondieron instintivamente colocando a sus tropas en la misma formación que habían usado durante días. Pero cuando las líneas de batalla estuvieron completamente desplegadas, los cartagineses descubrieron algo que les heló la sangre. Los romanos habían invertido completamente su formación. Donde normalmente estaban las legiones, ahora había auxiliares ibéricos. Donde normalmente estaban los auxiliares, ahora estaban las temibles legiones romanas, equipadas con las nuevas espadas hispánicas y entrenadas en técnicas de combate que ningún cartaginés había visto antes. Lo que siguió fue una demostración de genialidad táctica que rivalizaba con Canas en su perfección, pero que la superaba en su innovación psicológica. Mientras el centro de ambos ejércitos se enfrentaba en un combate aparentemente convencional, con los auxiliares ibéricos de Escipión
conteniendo pero no presionando agresivamente a la infantería africana cartaginesa. Las verdaderas legiones romanas, en los flancos, comenzaron una maniobra que ningún comandante cartaginés había anticipado. Coordinándose con precisión sobrehumana, ambas alas romanas ejecutaron simultáneamente un movimiento envolvente, atacando los flancos débiles cartagineses desde ángulos que convertían las fortalezas del enemigo en vulnerabilidades fatales. Era canas al revés, la innovación táctica de Aníbal, perfeccionada, mejorada y usada contra sus propios compatriotas. La batalla de Ilipa terminó con la destrucción completa del poder militar cartaginés en España. Asdrúbal Giscón y Magón Barca escaparon por poco con sus vidas, pero sus ejércitos fueron aniquilados. Más importante aún, la victoria demostró al mundo mediterráneo que había aparecido un general capaz no solo de copiar las tácticas de Aníbal, sino de superarlas. Las noticias de Ilipa llegaron a Roma como un rayo de esperanza en la oscuridad más profunda de la guerra. Por primera vez en casi una década, los romanos habían ganado una batalla de aniquilación total contra comandantes cartagineses de primer nivel. El estudiante no solo había igualado a su maestro, lo había superado usando sus propias técnicas perfeccionadas por la innovación y la adaptación inteligente. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de terminar una guerra que ha devastado tu civilización durante 16 años? En el año 205 a.C., Escipión regresa a Roma no como el joven inexperto que había partido 5 años antes, sino como el conquistador de España, el general que había logrado lo imposible, expulsar completamente a los cartagineses de la península ibérica. Las calles de Roma lo reciben con un triunfo espontáneo. Miles de ciudadanos se agolpan para ver al héroe que ha devuelto la esperanza a una república que había comenzado a creer que la victoria era imposible. Pero mientras los romanos celebran, Escipión está desarrollando un plan tan audaz, tan revolutionary, que cuando lo presente al Senado, incluso sus admiradores lo considerarán una locura suicida. La propuesta de Escipión era simple en concepto, pero apocalíptica en sus implications. En lugar de continuar la estrategia defensiva tradicional, esperando que Aníbal eventualmente se debilitara en territorio italiano, Roma debería llevar la guerra directamente al corazón de Cartago. Una invasión de África obligaría a los cartagineses a retirar a Aníbal de Italia para defender su propia capital. Era una estrategia de riesgo total, que podría terminar la guerra de una vez por todas, o que podría resultar en la destrucción completa de las fuerzas expedicionarias romanas y dejar a Roma más vulnerable que nunca. Cuando Escipión presentó esta idea al Senado, el silencio que siguió fue ensordecedor. ¿En serio este joven general proponía apostar el futuro de Roma en una aventura militar sin precedentes? La oposición fue inmediata y feroz. Fabio Máximo, el anciano general respetado por haber desarrollado la estrategia de desgaste que había mantenido a Aníbal contenido en el sur de Italia, se levantó para denunciar el plan como la fantasía peligrosa de un joven demasiado engreído por sus éxitos en España. Aníbal sigue en territorio italiano, rugió el veterano. ¿Cómo podemos justificar abandonar la defensa de nuestra patria para perseguir glorias inciertas en África? Otros senadores compartían estas preocupaciones. Una invasión de África requeriría recursos masivos, dejaría a Italia vulnerable y se basaba en la suposición no probada de que Cartago realmente retirarían a su mejor general para defender su territorio africano. Pero cuando Escipión comenzó a presentar los detalles de su estrategia, la atmósfera en el Senado comenzó a cambiar. No estaba proponiendo una aventura militar impulsiva. Había desarrollado un plan meticulously elaborado que abordaba cada objeción, cada riesgo, cada contingency posible. Había establecido contactos secretos con Masinisa,
un príncipe númida que se había rebelado contra los cartagineses y que podría proporcionar la caballería superior que sería esencial para cualquier campaña en África. Había analizado exhaustively las defensas cartaginesas, la política tribal del norte de África, las rutas de suministro que mantenían funcionando la maquinaria militar púnica. Este no era el plan de un aventurero romántico. Era la propuesta de un estratega que había estudiado cada aspecto del problema durante años. El compromiso final alcanzado por el Senado reflejaba tanto la brillantez política de Escipión como la cautela institucional de Roma. Le fue otorgado el consulship y el comand de Sicilia, desde donde podría teóricamente lanzar una invasión de África si las circunstancias lo justificaban. Pero había una condición crítica. No podría reclutar soldados por conscripción forzosa para esta empresa. Si quería invadir África, tendría que hacerlo con voluntarios. Era una restricción que habría desalentado a cualquier general tradicional. Pero Escipión vio en ella una opportunity extraordinary. Los soldados que lo siguieran a África lo harían por elección personal, motivados no por obligación legal, sino por lealtad absoluta a su comandante y fe en su visión de victoria. Cuando comenzó el reclutamiento voluntario, la respuesta superó todas las expectations. Miles de veteranos de las campañas de España se ofrecieron inmediatamente, junto con supervivientes de Canas que veían en la invasión de África su opportunity de redención final. Entre los voluntarios que se presentaron en los campamentos de reclutamiento de Escipión, había un grupo especial que causó sensación en toda Roma: los sobrevivientes de Canae. Estos soldados, marcados por la vergüenza de la mayor derrota militar romana, habían sido relegados por el Senado a guarniciones remotas, considerados indignos de servir en legiones regulares. Pero Escipión vio en ellos algo que los políticos romanos no habían entendido: soldados que habían presenciado la genialidad militar en su forma más pura, que habían sobrevivido al infierno y que ardían con un deseo de venganza que los convertiría en los guerreros más motivados del mundo. Cuando estos veteranos humillados se enteraron de que el joven general que había conquistado España los aceptaría en su ejército expedicionario, se presentaron en masa, trayendo consigo no solo experiencia de combate invaluable, sino también un conocimiento íntimo de las tácticas cartaginesas que ningún otro soldado romano poseía. El año que Escipión pasó en Sicilia preparando su expedición africana fue una masterclass en preparación militar y diplomacia internacional. Mientras entrenaba a sus voluntarios en las técnicas de combate anfibio que serían esenciales para la invasión, también estaba tejiendo una red de alianzas que transformaría completamente el equilibrio de poder en el norte de África. Su agente más importante era Masinisa, el príncipe númida cuya rebelión contra el dominio cartaginés había sido brutalmente reprimida, obligándolo al exilio. A través de mensajeros secretos, Escipión y Masinisa desarrollaron un pacto que cambiaría el curso de la guerra. Cuando las legiones romanas desembarcaran en África, encontrarían esperándolos no solo a un aliado local, sino a la mejor caballería del continente, dirigida por un comandante que conocía cada tribu, cada oasis, cada ruta comercial del vasto territorio norteafricano. En el verano del año 204 a.C., la flota invasora romana zarpó desde Sicilia con un ejército de 25.000 hombres que representaba algo sin precedentes en la historia militar. Una fuerza expedicionaria compuesta enteramente por voluntarios de élite, equipada con las armas más avanzadas disponibles, entrenada en tácticas que combinaban tradición romana con innovaciones aprendidas de los mejores enemigos, y comandada por un general que había demostrado repetidamente su capacidad para superar odds imposibles. Pero lo más extraordinario de esta expedición no era su composición militar, era su significado psicológico. Por primera vez desde el inicio de la Segunda Guerra Púnica,
Roma estaba tomando la iniciativa estratégica. En lugar de reaccionar a los movimientos enemigos, estaba dictando el curso de la guerra. El desembarco en las costas africanas, cerca de Útica, marcó un momento de transformación histórica. Durante 16 años, la guerra se había librado en territorios controlados por Roma o sus aliados, España, Italia, Sicilia. Ahora, por primera vez, soldados romanos pisaban territorio cartaginés con intención de conquista permanente. La audacia psicológica de este momento no puede subestimarse. Cartago, la potencia marítima que había dominado el Mediterráneo occidental durante siglos, que había humillado a Roma repetidamente, que había llevado la guerra hasta las puertas mismas de la ciudad eterna, ahora veía ejércitos enemigos marchando hacia su propia capital. El efecto en la moral cartaginesa fue devastador, el efecto en la moral romana, electrizante. Pero Escipión sabía que el desembarco era solo el comienzo. Su verdadero objetivo no era simplemente invadir África, era forzar una confrontación decisiva con Aníbal en condiciones que favorecieran a las fuerzas romanas. Durante los meses siguientes, mientras sus legiones establecían posiciones defensivas y comenzaban el asedio de Útica, Escipión ejecutó una campaña de guerra psicológica brillante. Sus incursiones rápidas y devastadoras contra posiciones cartaginesas menores demostraron que los invasores romanos no eran una fuerza expedicionaria desesperada, sino un ejército de conquista profesional. Cada victoria menor enviaba el mismo mensaje a Cartago. El joven general que había conquistado España había traído sus métodos revolucionarios a África y esta vez no se conformaría con una victoria regional. Esta vez luchaba por el control del mundo mediterráneo entero.